¿Estás escuchando? COPE Ceuta 89.8 FM. A esta hora de la mañana, como les hemos ido anunciando a lo largo de nuestro tiempo de radio, vamos a hablar de acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y todo ello de la mano de Plena Inclusión. Con nosotros se encuentra Olga, su representante. Muy buenos días. Hola, buenos días. Que he perdido tu apellido, Olga, por el camino. Caballero. Muy bien, Olga Caballero, buenos días. Buenos días. Y bueno, nos has preparado un espacio porque, claro, nosotros hemos mirado discapacidad, hemos estado buscando y bueno, hemos visto en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y la Agenda 2030 que tiene beneficios, ayudas económicas, servicios, derechos de las personas con discapacidad, habla de empleo y discapacidad, subvenciones a ONG, información sobre discapacidad, pero nosotros nos vamos a centrar en el acceso a la justicia para estas personas. Cuéntanos, en principio, para quien no esté muy al tanto, ¿qué es Plena Inclusión? Pues mira, Plena Inclusión es un organismo que se dedica a utilizar apoyos y oportunidades para una buena calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de su desarrollo. Esas oportunidades pueden ser tanto laborales como económicas, educativas. Y eso se realiza mediante apoyos a las conductas de las personas discapacitadas, promoviendo la inclusión y los derechos de estas personas y sobre todo el de sus familias también. Bueno, y nos has traído unos invitados que yo considero muy interesantes y que normalmente no están en los medios de comunicación y mucho menos los tres juntos, mucho menos. Yo no sé cómo lo has conseguido. Sí. Bueno, cuéntanos quién nos traes esta mañana. Pues mira, la verdad que no ha sido tan difícil, han colaborado a la primera, ha sido increíble y le doy muchas gracias a Francisco Javier Balsera, que es notario de Ceuta. Hola, buenos días. A Isabel Barribera, decana del Colegio de Abogados, y a Silvia Rojas, fiscal jefe de la Fiscalía de Ceuta. Buenos días. Bueno, pues todo tuyo. Te dejamos los micrófonos de COPE Ceuta en tus manos para que nos habléis de ese acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Vale. Pues nada, ante todo, buenos días. Bienvenidos al programa de acceso a la justicia para personas discapacitadas con intelectual y en su desarrollo, desde Plena Inclusión Ceuta. Gracias al equipo de la COPE por colaborar con nosotros y también agradecerle y tener el honor de tener con nosotros a los tres profesionales que he nombrado anteriormente, ¿vale? Entonces, voy a dar paso a contaros un poquito un resumen de lo que es el programa, ¿vale? El programa está enfocado al acceso a la justicia. Este acceso, para el acceso nos encontramos distintas barreras que nos impiden la accesibilidad para personas con discapacidades. Sobre todo, las que más queremos hacer hincapié es en la comunicación y en la comprensión. Por eso vamos a destacar la figura del facilitador o facilitadora procesal, ¿vale? ¿Qué objetivo tiene esto? Pues el aplicar el derecho a que estas personas sean entendidas y a entenderlas, y a las familias que les acompañan, en cualquier procedimiento o en cualquier actuación policial, en iguales condiciones con las demás partes. Y sobre todo queremos concienciar a todo el personal de justicia y demás administraciones que es necesario la formación que exista de esta figura. Y ahora le doy paso a los invitados que tenemos. Voy a dar paso a Silvia, para que ellos, que son los especialistas en este tema, nos hablen un poquito de esta figura. Bueno, primero muchas gracias, Olga, por contar conmigo para poder hacer llegar en general a la ciudadanía pues esta figura que a mí me gustaría en primer término enmarcar el por qué contar con la figura del facilitador y enmarcarla en nuestra normativa legal, porque ya la Constitución viene a reconocer el acceso a la justicia en condiciones de igualdad como un derecho básico de todo ciudadano. Hay una importante norma en esta materia, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada ya en el año 2006, norma de la que se nutre nuestro ordenamiento jurídico y en la que reconoce que los Estados deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones a los demás.
Entonces, esta norma que tiene pleno vigor en nuestro ordenamiento jurídico se ha visto completada con la Ley 8/21 que regula actualmente los derechos de las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico y que ya prevé esta figura en esta ley. Esta ley introduce una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria y en su artículo 7 y 7 bis reconoce que en todas las fases y actuaciones de los procesos en los que participen personas con discapacidad, incluidos también los actos de comunicación, se realizarán, dice, a petición de parte del Ministerio Fiscal o por el propio juez, las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. La propia Ley de Jurisdicción Voluntaria, como he dicho anteriormente, pues permite también la participación de profesionales expertos que a modo de facilitadores provean de apoyos a las personas con discapacidad para entender y para que sean entendidas. Entonces, partiendo de esta normativa legal, bueno, pues tenemos que preguntarnos qué es la figura del facilitador, ¿no? Que para eso es para lo que estamos aquí. La figura del facilitador es un experto, no deja de ser un experto que va a trabajar cuando sea necesario con el personal de justicia y también con las personas con discapacidad para que el personal de justicia la entienda y para que ellas puedan ser entendidas. Pensemos que una persona cuando accede a los juzgados, bueno, aparte del nerviosismo que uno pueda llevar, ¿no?, pues basta echar un vistazo a cómo se encuentran compuestos los juzgados para ver que no hay ningún tipo de señalización, está todo lleno de formalismo, hay mucho rigor, el uso de las togas en los juicios, los procedimientos están llenos de palabras técnicas. Entonces se requiere una persona que a pesar de los esfuerzos de los operadores jurídicos de los que allí intervenimos para explicar o para hacernos explicar las preguntas o lo que allí se va a desarrollar, sin embargo, a veces esto no es suficiente. Entonces necesitamos contar con una figura experta, en este caso, que haga comprender lo que allí se produce y pueda también hacernos explicar esa persona, bueno, pues que se haga entender, digámoslo así, ¿no? Para eso es para lo que se cuenta con esta figura. Vamos a pensar, por ejemplo, una persona que interpone una denuncia. Pues bueno, cuando llega al juzgado, lo primero que se hace es ratificar esa denuncia y hacerle un ofrecimiento de acciones. Pues es necesario que esta persona comprenda perfectamente, pues desde el derecho que tiene a la asistencia jurídica gratuita, el derecho a mostrarse parte en la causa, el derecho a ser indemnizado como parte de víctima que puede ser de unos hechos. Pues es necesario que todo eso llegue de una forma clara y comprensiva a esta persona. O pensemos en el caso contrario, una persona con una determinada discapacidad que venga como investigada en un procedimiento. Es necesario también, con la lectura de derechos, que sepa perfectamente que ha comprendido verdaderamente los derechos que le asisten como una garantía más de su derecho de defensa. Entonces, ¿cuáles serían las labores que tiene un facilitador dentro del ámbito de la justicia? En realidad, debo de manifestar que no existe una normativa concreta ni hay una regulación específica en torno a esta figura. Únicamente la Comunidad de Madrid sí que ha desarrollado reglamentariamente esta figura y le otorga una serie de funciones y sé que en Andalucía hay un anteproyecto para la regulación de esta figura. Pero creo que, como está previsto, pues no solamente supone una ayuda para el órgano judicial y también para la persona con discapacidad, sino que su labor va más allá y entiendo que tal y como está previsto, pues puede realizar informes sobre las necesidades de apoyo de una persona, pues valorando sus capacidades cognitivas y aquellas que considera de relevancia y que se ponga de manifiesto al órgano judicial para que se adopten las modificaciones en los lenguajes y en
los procedimientos que sean necesarios para que esa persona lo comprenda, pero también hay funciones como explicar esos contenidos de esos informes al órgano judicial o incluso diseñar y proporcionar los apoyos que sean necesarios a esas personas, acompañar a la persona a la realización de todo tipo de trámites o diligencias en relación al proceso judicial y policial, mediar en las interacciones que se produzcan en el proceso judicial, o incluso realizar otras labores como puedan ser el adaptar los escritos que se producen o que se dan en un procedimiento, desde, por ejemplo, un escrito de calificación del Ministerio Fiscal a los escritos de los abogados, las propias sentencias que requieren también una adaptación en el lenguaje, pues todo ello sirve de ayuda y de apoyo a esta persona. Perdona, cuando te has referido a adaptar sería a la lectura fácil, ¿verdad? Efectivamente, a la lectura fácil. Que es un tema también que está bastante dejadito. Sí, porque es necesario que la sentencia, tanto si eres víctima como eres una persona investigada, llegue y sepa conocer el alcance del contenido de esa sentencia. Desde que es posible que se haya dictado una orden de protección, tienes que saber explicar en qué consiste esa orden de protección. O incluso también la figura del facilitador va más allá. Una vez que termina el proceso, pues puede ayudar a esa persona a comprender pues si es necesario, por ejemplo, recurrir a una sentencia, o si tiene una orden de protección, cómo es el alcance de esa orden de protección. En fin, una figura que entendemos que es de gran labor, que es una labor de facilitación muy importante. Ya he mencionado anteriormente que normativa legal no existe un decreto que actualmente regula esta figura en Madrid, y que en cuanto a los profesionales que pueden formar parte, ¿no?, de esta figura de facilitador, pues se exige que sean personas cualificadas, graduados sociales, que tengan licenciaturas en psicología, pero incluso Madrid incluso está formando a sus propios abogados para que promocionen en la labor de esta figura. Entonces, bueno, desde mi punto de vista y como fiscal, considero que es una figura que está en auge, que debe ser potenciada, sobre todo porque contribuye a generar pues una sensación de seguridad a las personas que necesitan este apoyo. Pues bueno, muchas gracias y veo que es necesaria esta figura. Vamos a dar paso a Francisco, Hola, ¿qué tal? notario de Ceuta, y a ver qué nos comenta Francisco sobre el tema. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la oportunidad y entendiendo que fundamentalmente lo que tratamos es dar una voz, una visibilidad a la existencia de figuras. La propia existencia ahora mismo es muy desconocida, incluso para nosotros los profesionales, hemos estado comentando antes. Yo, por ejemplo, nunca la he tratado. Y sí que, de acuerdo con cómo está regulada la ley y cómo se ve, me parece que puede ser muy, muy útil. Yo me gustaría... Silvia ha hecho una presentación fantástica, con lo cual la parte del encuadre normativo me lo voy a ahorrar para no repetir, y me gustaría encuadrarlo desde el punto de vista notarial. Desde el punto de vista notarial, para nosotros ha cambiado mucho desde la Convención de Nueva York, la que ha hecho referencia Silvia, del 2006, cómo consideramos una persona con discapacidad. Anteriormente se consideraba que una persona con discapacidad se nombraba a alguien que le representaba, que formaba su voluntad, y ha pasado a ser una persona que tiene su propia voluntad, y lo que tenemos que buscar es alguien que le ayude a expresarla. Tanto y tampoco a la vez. O sea, ayudamos a expresar la voluntad que ya tiene. O sea, no es alguien que no tiene capacidad y nosotros la damos, no, la tiene. Sino simplemente tiene que expresarla. Podríamos reducirlo a como un intérprete, como una persona extranjera. Expresarla y ser comprendido. Y ser comprendido. Entender y ser entendido, que dice la ley, dicen muchos autores, pues en ese sentido. Entonces yo lo veo así, y en ese sentido entender y ser entendido, yo lo siento que no es tan distinto a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestro despacho. Una persona viene, le hablo de cuestiones técnicas, jurídicas, muy específicas, y tenemos que hacer entender y ser entendido de la relevancia de ese otorgamiento. Pues muy similar a las personas con discapacidad. No decir, autorización judicial, se puede hacer este documento, me manda el juez la autorización para lo que puede hacer y no hacer, y para mí es fácil, lo pongo y ya está. No, ahora soy yo el que tengo que facilitar eso. Y en ese sentido, ahí la figura de facilitador la considero muy, muy importante. Desde cuestiones pequeñas, de cómo se va a una notaría, cómo se pide una cita, a cuestiones importantes. Oye, este documento tiene esta trascendencia. Y en ese sentido sí que considero que es
clave y que todos debemos de procurar su desarrollo. Hay que entender también que todos, socialmente hablando, tenemos que cambiar la idea y la mentalidad relativa a esta persona, hasta el lenguaje, en el día a día, en el desayuno, en el café, en cómo nos relacionamos con otros profesionales, todo, porque todos tenemos que ayudar a superar esas barreras que ellos tienen, que se las hemos dado desde fuera, no desde dentro, es decir, nosotros somos los que le ponemos las barreras. Y ahí la figura de facilitador resultaría clave. Lo hemos comentado antes de empezar, es una figura para mí hasta ahora desconocida. Y para vosotros sí está en la ley, la hemos leído, se escribe, pero no la hemos visto. ¿Cómo hacer eso? Pues ahí estamos. Ahí. Este programa sirve para ello, por lo menos primero que se conozca. Y cuando se conozca la pondremos en marcha. Y bueno, ya vemos que hay algunas comunidades autónomas, la ha mencionado Silvia, que ya están poniendo en marcha ese procedimiento y creemos que va a ser útil. Yo creo que a nivel notarial va a ser muy, muy útil, pero muy útil. O sea, va a ser realmente útil, va a dar agilidad al tráfico jurídico y va a poner en relevancia una situación ya de hecho. Es cierto que para nosotros no es ajeno, ya el notariado tiene una fundación Equitas que ya trata este tema desde hace mucho, con lo cual no es para nada ajeno. Ya te lo recuerdo, en el 2003, el patrimonio de personas protegido o con discapacidad, es decir, ya en el notariado ya se habla de este tema y no lo sentimos tan ajeno como se puede ver desde otro ámbito, porque ya intentamos que la gente entienda y hacer entender y haga su otorgamiento con pleno conocimiento de las consecuencias de ello. Y ahí considero que es clave esta persona intermedia. Pues muy bien, pues vamos de acuerdo todos por ahora. Damos paso a Isabel, a la decana del Colegio de Abogados pues de Ceuta. Igualmente, Olga, muchas gracias a ti, a Plena Inclusión, por darnos la oportunidad de tratar este tema tan desconocido, porque aunque esté en la ley es totalmente desconocido. Tú le hablas a la gente de que es un facilitador y creo que pondrían una cara rarísima, diríamos, de qué me estás hablando, ¿no? Nosotros como abogados, es verdad que hacemos un poco como los notarios, nosotros tenemos que hacernos entender. Entonces quizás estamos acostumbrados a cuando nos llega una persona al despacho que no tiene ningún tipo de conocimiento jurídico a explicarle las cosas de forma sencilla para que las entienda. Porque ya bastante luego tenemos que explicar muchas veces el contenido de las sentencias, el contenido de los escritos. Es verdad que ya en nuestra labor de asesoramiento entra un poco la comprensión, pero sí es verdad que hay veces que te encuentras con personas con discapacidad, con dificultades verdaderamente importantes de comprensión. Y ahí es donde quizás nosotros sí necesitaríamos la figura del facilitador. Personas que a lo mejor necesitan un apoyo más de lo que nosotros somos capaces de hacer. Y para eso precisamente se modifica la ley. Y por eso la ley determina que independientemente del asesoramiento que pueda tener de su abogado, necesita, es verdad, que una capacidad de que la Administración de Justicia y los procesos se adapten a estas personas que requieren quizás un apoyo suficiente o mayor para comprender y entender qué es lo que está pasando. Es decir, nosotros podemos intervenir como un discapacitado puede desde presentar una denuncia a la policía hasta ser llamado como testigo de un hecho delictivo, a presentar una demanda civil, a ser demandado civilmente o a ser investigado por un delito. Es decir, como toda persona, aunque tenga alguna discapacidad, eso no le libra de estar inmerso en un procedimiento judicial, en un procedimiento penal o civil. Y ahí la figura del facilitador es verdad que es muy distinta a lo que puede ser un abogado que asesora, porque el facilitador debe ser una persona totalmente neutral. Es decir, el facilitador ni asesora ni tiene que suplir la voluntad de la persona. O sea, es como, bueno, sí, podemos decir un intermediario, un intérprete entre por ejemplo, abogado y administración de justicia o por ejemplo, comisaría de policía. Es decir, pero no es una persona que pueda hacer un asesoramiento, sino simplemente se tiene que limitar a facilitar al discapacitado los medios necesarios para que comprenda y entienda, bien sea a través del lenguaje, de pictograma, depende del tipo de discapacidad. Yo creo que el facilitador debe ser una persona con una importante formación, sobre todo el conocimiento yo me inclino más por psicólogos, por personas que tengan capaz de comprensión de qué limitaciones tiene cada persona con discapacidad. No es lo mismo una persona sordo-ciega que una persona que tiene un síndrome de Down, a lo mejor, o una persona que tiene otro tipo de discapacidad. Entonces, yo creo que el facilitador debe conocer qué tipo de discapacidad tiene esa persona para facilitar los medios de comprensión.
No es una figura, es una figura que requiere ciertos conocimientos. No creo que cualquier persona esté totalmente capacitada para facilitar esa comprensión. En la forma incluso de tratar a la persona discapacitada requiere, desde mi punto de vista. Todavía lo que pasa es que, como ha dicho Silvia y ha dicho Paco, es decir, es que legalmente la figura está ahí, y está en la ley de enjuiciamiento civil, y está en la ley de jurisdicción voluntaria, y se dice que se facilitará unas personas que podrán intervenir, pero no se dice exactamente, no está regulado. En Madrid sí lo han regulado, y parece que bueno, que entre las profesiones hablan de abogados, psicólogos, graduados sociales. Hombre, sí es verdad que se requiere personas con cierta formación, pero yo apunto más a que también sean personas que sean capaces de saber qué tipo de limitación tienen esas personas. Claro, porque hay veces que nosotros no sabemos qué tipo de limitación y qué capacidad de comprensión tiene. Sí. Y creo que esa persona te podría decir, mira, le estás explicando, pero él no es capaz de comprenderlo así. E incluso esa persona tendría que estar, pues si está en un juicio, tendría que decirle al juez o al fiscal o al abogado, le está haciendo usted una pregunta que es incapaz de comprender, tendrá que hacérsela de otra forma. No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Pero yo entiendo que tiene que ser una persona que sea capaz de determinar qué necesita esa persona para comprender el acto en sí que está realizando, bien sea una declaración, una denuncia, una lectura de una sentencia. Tendrá que saber exactamente qué limitación de comprensión tiene para poder darle el medio de comprender. Para llegar a ese apoyo. Claro, para llegar a ese apoyo. Y cuando te refieres a que no debe de influir en las decisiones, cuando has dicho una persona neutral, sí. Te refieres a que no influye, no puede influir. Es que no nunca. debe influir ni dar su opinión. Es como, vamos a ver, yo antes Paco también lo ha dicho, y también yo creo que Silvia, es como si fuera un intérprete, tiene que interpretar, pero no opinar. Nosotros cuando los abogados muchas veces, para mí el buen intérprete es el que es capaz de transmitir literalmente lo que dice la persona. No cambia las palabras, no modifica, porque simplemente una modificación de una palabra puede dar lugar a un sentido diferente de la frase de lo que está diciendo una persona. Pues aquí lo mismo. Es decir, tiene que ser una persona neutral, es decir, que sepa interpretar lo que dice esa persona, pero no cambiar en absoluto ni opinar sobre el tema, porque el facilitador ni puede opinar ni puede asesorar. Tiene que limitarse a hacer que esa persona comprenda lo que hace. Para eso, para el asesoramiento ya estamos los abogados, para determinar las cosas ya está. Bueno, en el caso, por ejemplo, ya estaría el notario si considera que esa persona, a pesar de todo, no tiene capacidad suficiente para entender el acto que está realizando, que ellos son los que valoran, al fin y al cabo, si una persona está capacitada para otorgar el testamento o para aceptar una herencia, si ha comprendido más. En eso, por eso hablo yo de que el asesoramiento no cabe, tiene que ser una persona totalmente neutral. Yo no sé cómo se hará la formación, pero la formación tiene que ser una formación muy completa. Es que no deja de ser una medida de apoyo que claro. Se le establece en nuestro caso, ¿no? Bueno, pues para los actos notariales, pero en nuestro caso también, ¿no? Para los actos judiciales. Sí. Pues una persona que tenga una capacidad sensorial limitada en determinados aspectos que nosotros no somos capaces de percibir, y por ejemplo está siendo acusada de un delito y llega al acto del juicio y resulta que debe conformar o se va a conformar con determinadas penas, el abogado la asesora. Pero quien tiene la capacidad de adaptar el lenguaje es el facilitador. Es el facilitador. A mí me parece interesante recalcar mucho que la toma de decisión es de la persona con discapacidad y que discapacidad en ningún caso le representa. Traduce como si viniese una persona de otro país que no conocemos su idioma. Sí, lo que pasa es que es una persona que intermediaria o traductora muy, muy, muy especializada. Perfecto. Pues creo que entre los tres nos ha quedado, entre vosotros tres ha quedado bastante clara que es imprescindible, vamos a decir, que la figura de facilitador vaya apareciendo para todas estas personas, y sobre todo daros las gracias de nuevo a Silvia, a Isabel, a Paco. Espero que todo esto se transmita a todos los profesionales, no solamente a vosotros, que vosotros podáis haber llegado a ese corazoncito de todas las personas que estén dentro de la justicia para ayudar a las personas discapacitadas, que es lo que pretendemos dentro de nuestra organización.
Y también muchas gracias, Maribel, por habernos atendido aquí en la COPE y nada, y espero veros en otros temas referentes a esto para que nos podáis ayudar. Desde luego Gracias a ti. los micrófonos de COPE están abiertos para cuando queráis, Plena Inclusión, ofrecernos temas tan interesantes como el de hoy que me habéis tenido aquí enganchadísima. Muchísimas gracias a los cuatro y en especial a ti, Olga. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.